Giordano Bruno, de nacimiento Filippo Bruno, fue un sacerdote dominico del monasterio de Santo Domingo Mayor de Nápoles. Apostató del cristianismo. Se hizo primero luterano, luego calvinista, más tarde anglicano y en fin fue declarado hereje por todas las sectas a las que se afilió, finalmente también por la Iglesia Católica. En Marburgo retó a los seguidores del aristotelismo a un debate público en el colegio de Cambrai, donde fue ridiculizado y expulsado del país. Vivió en diversos países protestantes, donde escribió sobre cosmología, física, magia y el arte de la hermética, la teosofía, la Wicca, el telema, el satanismo, el neopaganismo, es decir, las ciencias del ocultismo. La magia, para Bruno, está basada en la manipulación del neuma, coitus reservatus, que tiene similitudes con el tantra hindú, con el taoísmo y la gnosis. Enseñó filosofía en la Universidad de Wittenberg, pero fue excomulgado por los luteranos. No tenía altos conocimientos científicos, porque sus obras lo revelan como partidario del panteísmo y del abominable materialismo, y a veces en contradicción consigo mismo. Ni dotado de virtudes notables, puesto que sus costumbres han quedado para la posteridad como ejemplos de extrema maldad y de corrupción, a la cual las pasiones desenfrenadas pueden llegar a empujar a un hombre. Tampoco fue autor de grandes obras ni de reconocibles servicios en favor del bien público, puesto que sus aptitudes consistieron en fingir y mentir, preocupado únicamente de sí mismo e intolerante con quien no aceptara sus ideas, adulador, abyecto y perverso. Según la pluma de Pietro Balán en el ensayo histórico Giordano Bruno y sus méritos para un monumento, en Bolonia del año 1886, y según todos los historiadores académicos que trazan la vida nefasta de Bruno, el ex monje de Nola fue traidor a las creencias que profesó, excepto el ocultismo. Fue doblemente apóstata y hereje empedernido. Giordano Bruno era un conocido misógino. En 1576 huyó del convento que lo acogía para evitar un proceso por herejía y brujería. En 1579 se refugió en Ginebra, calvinista, y también por ellos fue excomulgado. Luego trabajó como espía para el inglés Sir Francis Walsingham en la embajada francesa en Londres para combatir contra los ingleses católicos. Traicionó tanto al embajador Michael de Castelnau como al hábito dominico para obtener información que pudiera ser usada en contra de los católicos de Inglaterra. Por ejemplo, denunció a un penitente que se había confesado con él y expresado sus sentimientos desfavorables a la reina. Volvió a París con Enrique VIII de Valois, que siempre lo había protegido, pero este terminó expulsándolo por una trifulca. Se trasladó entonces a Magdeburgo, en Alemania, donde obtuvo una cátedra universitaria, pero también esta vez hubo de marcar por litigios con el rector y tuvo que marcharse. Continuó con su huida refugiándose en Wittenberg, donde se hizo luterano, para después ser excomulgado por los mismos luteranos en Helmstadt en 1589. Según el mismo Bruno, los luteranos debían ser, abro comillas, exterminados y eliminados de la faz de la tierra como las langostas, la cizaña y las serpientes venenosas. De allí huyó a Praga con Rodolfo II, que lo hospedó porque le interesaba el esoterismo y las supuestas habilidades mágicas de Giordano Bruno. Pero también esta vez fue expulsado por embustero. En 1591, tras un largo deambular, Bruno acabó refugiándose en Venecia, junto al noble y aspirante ocultista Giovanni Massenigno, pero también por ese motivo fue denunciado a la autoridad. Es capturado por hereje y es reclamado por Roma, donde estuvo en la cárcel durante 8 años mientras se disponía el juicio bajo cargos por blasfemia, herejía, inmoralidad y brujería. Durante la ocupación napoleónica, los franceses
confiscaron, se robaron y luego perdieron la mayoría de los folios de ese juicio. San Roberto Bellarmino llevó su caso, pero el 20 de enero del año 1600 el Papa Clemente VIII ordenó que fuera llevado ante las autoridades civiles para que ellos lo juzgaran. Allí lo procesaron y lo condenaron las autoridades civiles. Fue excomulgado, fue procesado por rechazar tener imágenes de la Virgen, el Cristo y los santos en su celda. Recomendar a otro novicio que dejase un libro sobre la vida de la Virgen y se dedicase a leer otras obras. Se le acusó de profesar la herejía arriana y la brujería. Entre sus afirmaciones teológicas que se consideran heréticas estaban las siguientes: que Cristo no es Dios, sino meramente un mago excepcionalmente hábil, que el diablo se va a salvar y que rechazar a la Virgen y a los santos es bueno. León XIII, Papa, dijo: esos precisamente son los ideales y las aspiraciones de las malvadas sectas, las cuales quieren a toda costa alejar a todos de los cuerpos sociales de Dios y con odio infinito hasta el límite extremo combaten contra la Iglesia y el pontificado romano y, para hacer más solemne el ultraje y más evidente el significado de ello, se quiso hacer la inauguración de un monumento suyo en medio de grandes pompas y con un notable número de personas. Roma vio en esos días y dentro de sus murallas una gran muchedumbre de personas provenientes de todas partes que portaban escandalosos estandartes por las calles contra la religión. Y lo más terrible todavía, no faltaron las enseñas con la imagen del pérfido, cabecilla de los sediciosos e instigadores de toda rebelión, que negó la obediencia al Altísimo Dios en los cielos. Fue exaltado, entonces, como mártir de la libertad de pensamiento y de los nuevos ideales. Se le rinde adoración y se le rinden también grandes honores, añadió el Papa León XIII. Se celebran pompas a un hombre doblemente apóstata, herético empedernido, cuya obstinación contra la Iglesia arrastró hasta la muerte, y por todo ello se le ha honrado, pese a que no tenía ninguna notable cualidad, rindiendo los honores debidos a la virtud a un apóstata del catolicismo, y esto no sin una insolente obstinación.